y cómo responder a la pregunta, si es el derecho o es quien que somete la violencia. Entonces, primero, yo siento y encuentro que estamos en un momento histórico en términos del derecho, ¿sí? Y el derecho y los derechos humanos en especial. Es algo que ha venido la humanidad luchando con eso desde sus orígenes, ¿sí? Y una de las razones de esa lucha de la humanidad por restablecer unos derechos, yo diría que tiene dos orígenes. Tiene un origen espiritual, ¿cierto? Viene Jesucristo, viene Buda, Mohammed, ¿cierto? Y la predicación de todas las religiones es los hombres son iguales, ¿sí? Y es iguales en que traduce, iguales traducen mismos derechos, ¿cierto? ¿Sí? Pero ya como muy temprano en la historia de la humanidad empieza ese choque entre la teoría y la práctica. ¿Cómo? La teoría que son la teoría y la práctica no, pero y también la religión y el Estado, y esa separación entre religión y Estado, ¿cierto? ¿Sí? Y entonces el Estado, mi lectura es que es la parte espiritual del Estado son los derechos humanos, ¿sí? La espiritualidad del Estado son los derechos humanos, sin hablar de ningún Dios ni de nada, sino el centro no es un Dios, sino el centro es el ser humano, es el hombre, ¿sí? Y ese es un hilo conductor, un ADN de los derechos humanos, ¿cierto? La predicación de los dioses aterrizada a la realidad de la tierra, ¿sí? Y por otro lado, también viene, porque esta preocupación tan grande, porque la historia de la humanidad viene acompañada de la violencia, ¿sí? La historia de las guerras es la historia de la humanidad, es decir, no hemos conocido humanidad sin violencia. Y es esa lucha entre el derecho y la violencia. Y me voy a anotar presto, hablemos de los derechos humanos. Entonces, desde los orígenes, se les prendió la música. Bueno, desde los orígenes de la humanidad y con los griegos, el concepto del ciudadano y el derecho del ciudadano, ¿sí? Y pasa un lapso grande si uno se pone a ver cortes en la humanidad, donde hay brincos en el tema de derechos humanos. Viene un gran brinco en Inglaterra con el Bill of Rights, que son los derechos, el Estatuto de los Derechos, ¿sí? Y viene un gran brinco con la Revolución Francesa. Y es tal vez de los brincos más grandes porque la humanidad había vivido pues tranquila y sometida a la monarquía. Y es la Revolución Francesa la que dice, ¿cierto? No hay unos reyes y unos súbditos, sino que un momentico, todos somos iguales. Y hay un gran corte en la humanidad con 1789, con la Revolución Francesa, donde surgen los derechos del hombre y la mujer, y la declaración de los derechos del hombre y la mujer. Y años anteriores también con la independencia de los Estados Unidos. 1776, unos años antes de la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos porque comienza como un estado fresco. Esa fue la gran diferencia, nuevo. Es como la primera gran revolución en derechos humanos en un mundo nuevo, ¿sí? Porque pues, el resto de la humanidad venía cargada de historia, y aquí empieza algo nuevo. Y si uno lee la declaración de independencia de los Estados Unidos, está toda plasmada de los derechos que tiene el hombre, ¿sí? Y de allí, de la Revolución Francesa, como de la independencia de los Estados Unidos, se inspira de ahí para acá la independencia de todos estos países. Si usted lee la historia de Colombia, inspirada en la Revolución Francesa, inspirada en la independencia de los Estados Unidos, ¿sí? Y entonces ahí pasan en la humanidad, en la época moderna, ¿cierto? 1800 años
donde hubo una pasividad de la humanidad entera, sometida a la monarquía, a una desigualdad, y empieza una era nueva con esa independencia, muy importante, ¿cierto? Pero miren pues todo el tiempo que tiene que transcurrir. Luego, ¿cuáles bloques grandes vienen en la humanidad? Luego viene las guerras, la violencia. Viene Primera Guerra Mundial. Y viene así un golpetazo a la humanidad entera, que es la Segunda Guerra Mundial. Y es un gran golpe la Segunda Guerra Mundial porque asesinamos 50 millones de personas. ¿Sí? Y la guerra comienza a tomar también una nueva dimensión. De esos 50 millones de personas asesinados, ¿sí? Unos con otros, el hombre es un lobo para el hombre, hay 33 millones de personas, de 50 millones, 33 millones de civiles que no estaban metidos en el conflicto, porque también el conflicto bélico en la humanidad va cambiando sus dimensiones. Al principio las guerras eran los guerreros que se iban a enfrentar cuerpo a cuerpo el uno con el otro. Y si uno ve las gráficas, las muertes de civiles en los inicios de las guerras eran pues mínimas. Y si uno voltea eso ha ido en una vuelta muy preocupante y muy trascendental, ¿cierto? Les digo otra vez la vuelta que da eso en la Segunda Guerra Mundial, 33 millones de civiles, ¿cierto? Y si uno se va, hago un paréntesis aquí, si uno se va a la guerra en Irak, la guerra en Afganistán, las muertes de los civiles son el 80% de los muertos, gente que no tiene nada que ver con el conflicto. Y entonces la guerra se está convirtiendo en que los generales pues usan todo el armamento para protegerse en ellos, ¿cierto? Y que muere el resto pues, ¿sí? Si uno se va al conflicto colombiano, ¿cuántos son los que están en conflicto? ¿Cuántos de esos mueren y cuánto es la población civil? Y nos llevamos también un susto astronómico, ¿sí? Y aquí es donde los derechos humanos, y ese gran campanazo se da con la Segunda Guerra Mundial, se funda el sistema de Naciones Unidas, y ahí dicen, wow, ¿qué pasó acá? ¿Y qué futuro le espera a la humanidad? Y es allí, en 1948, 10 de diciembre, donde sale la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿sí? Y eso sale a raíz de los hechos de la Segunda Guerra Mundial. Y la intención de la declaración es, basados en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y la Mujer de la Revolución Francesa, basados en eso se saca un documento pues más actualizado y actualizado con lo que la humanidad vive. Y allí hay un gran brinco en la humanidad. Y si uno lo viera en perspectiva diría, wow, aquí ya como raza humana nos vamos a organizar con este tema y le vamos a poner espiritualidad civil a esta vida. Pero resulta que desafortunadamente entra un conflicto en ese momento y es la Guerra Fría. Y los derechos humanos quedan fríos con la Guerra Fría. Y algunos de los que estamos acá vivimos esas épocas, ¿sí? Y esta Declaración de los Derechos Humanos que traía tantas perspectivas se popularizó. Y sucedió un fenómeno indecente, y fue que, queriéndolo o no, la izquierda política se apropió de los derechos. Y lo vivimos nosotros. Hablar de derechos humanos, usted era una persona de izquierda, ¿sí? La gente de derecha no hablaba de derechos humanos. Los países se polarizaron. Estados Unidos y todo el occidente abogaba por lo que había surgido después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que era que la gente tenía derecho a los derechos civiles y políticos. Y todo Occidente se centró en eso, es decir, sus derechos son civiles y políticos, ¿sí? Países comunistas se concentran en que, todo el bloque comunista, en que los derechos civiles y políticos son secundarios y los primarios son los derechos económicos, sociales, culturales, son los importantes. Y los civiles y políticos vendrían después.
cuando la población tuviera un nivel de vida y de subsistencia adecuado, a estas personas se les podría dar derechos civiles y políticos. Y entonces por eso en el bloque, en los países del bloque comunista, pues no habían elecciones y no había libertad de expresión y Occidente se centró en que democracia era igual a elecciones, libertad de expresión, ¿sí? Y muchos de esos sesgos aún persisten. Entonces los derechos humanos se volvió una contienda política. Y el ser humano, pues, los seres humanos en esa época disfrutamos poco o vimos poco la realización de los derechos humanos. Viene otro gran brinco de la humanidad, ¿sí? Y dijimos, wow, al fin, cae el muro de Berlín. Y ahí, sí, se retoman los derechos humanos, la izquierda, el bloque comunista se reduce, se neutraliza, y la derecha ya va sintiendo un poquito de comodidad y hablar de derechos humanos, ¿sí? Y el hecho, y si nos centramos en Colombia, uno mira la Constitución del 91, ¿cierto? Un Estado social de derecho, ¿sí? Y uno lee la Constitución y es un cambio bárbaro que tiene Colombia y los países, se da toda una ola por reformar las constituciones y darle un enfoque al derecho, sin temor a la izquierda, sin temor al comunismo, ¿sí? Y comienza lo que pensamos una gran época para la humanidad, ¿sí? ¿Y qué pasa luego? ¿Quién recuerda? ¿Qué pasó? Un hecho trascendental en la humanidad otra vez que pone a los... ¿Cómo? Lo que viene luego grave es la Torre Gemelas, el terrorismo, ¿sí? Un hecho violento, terrorista, ¿cierto? Los países venían en un bloque consciente, uno lee la historia de todo el sistema de Naciones Unidas en la expansión de los derechos humanos en la humanidad, ¿sí? La aplicación de los derechos humanos. Y surgen todos los tratados internacionales, derechos de los niños, el derecho a la no tortura, derechos de las mujeres, ¿cierto? Y vienen los grandes tratados, sí. Respecto a las recomendaciones, yo escuché que los Estados Unidos proporcionó ayuda militar para obtener ayuda de los musulmanes extremistas, pues proporcionó ese apoyo para la guerra contra Rusia. Y después Estados Unidos, después de que ganó esa guerra, se despreocupó por ellos y ya partió todo eso ahí. Y entonces ahí fue cuando ellos llegaron a decir que los estadounidenses eran unos falsantes, por decirlo así. Entonces ahí fue donde comenzó el terrorismo. Sí. Y ahí cuando todo, Sí. todo tiene su inicio. Entonces no se podría decir que los musulmanes extremistas fueron los que comenzaron eso, cuando la culpa es de los otros superpueblos que Cuando estábamos en la Guerra Fría, Afganistán se volvió un centro un poco muy importante, Afganistán, ¿sí? Por su misma localización geográfica, por su tamaño, ¿sí? Y estaba la India, misma China, estaban en esa polaridad si se unían eran parte del bloque comunista, del bloque de países comunistas o no. Entonces Afganistán geográficamente está en esa zona, se volvió un punto geográfico. Los Estados Unidos a través de la CIA financia y arma el Talibán y todos los grupos ilegales, llamémoslo en ese momento, para luchar de manera camuflada contra Rusia, contra los rusos. Y la primera gran guerra, el gran conflicto que se da en Afganistán es entre Rusia y los países capitalistas camuflados financiando la guerrilla de Afganistán. Este negocio de las armas es altamente rentable, aunque aquí era la lucha de
se genera una guerra y una guerra para Es que si uno va también más allá, es la economía, al final del día, la que mueve, ¿cierto? Son intereses económicos los que mueven todas las redes. Pero yendo con tu comentario, es correcto. Y es reconocido en la historia. Estados Unidos financia a quienes hoy son sus mayores enemigos, ¿cierto? Sí. Los entrenó. Los entrenó. Los entrenó, ¿sí? Vienen las Torres Gemelas. ¿Por qué las Torres Gemelas se vuelve otro gran bloque en contra de todo el sistema de derechos humanos? Porque para los Estados Unidos en un conflicto armado, ¿cierto? La defensa de sus derechos y su territorio debe hacer un contraataque a los terroristas, ¿cierto? Y la respuesta de los Estados Unidos a las Torres Gemelas fue un ataque ¿cuántas veces más violento? 1000 veces más violento, ¿cierto? Si uno se pone a comparar en cifras, pues, y quitara, pues, sentimientos y todo, Torres Gemelas, los muertos en las Torres Gemelas son 3600 personas. Los muertos, y no hay datos muy precisos. Solamente soldados americanos van más de esos. Los muertos en la guerra en Irak, por INAT, a partir de las torres, ¿cierto? De civiles hasta donde se podían llevar registros, en los primeros 2 años eran 200.000 civiles que no tenían nada que ver, niños, mujeres, ancianos, ¿cierto? ¿Por qué las Torres Gemelas y toda la lucha contra el terrorismo le pone un pare a los derechos humanos? Porque el gobierno de los Estados Unidos dice: yo puedo violar la libertad de expresión, yo puedo interferir llamadas telefónicas, yo puedo interferir correos electrónicos, ¿sí? Por la seguridad nacional, yo puedo hacer eso, ¿sí? Todos los países que aprueban un tratado contra las torturas, Estados Unidos dice, pues, la famosa metida en la cabeza en agua, que es una forma de tortura, conceptúan, eso está permitido por seguridad nacional. Entonces, acuerdos que la humanidad había tenido se caen por la seguridad nacional, ¿sí? Y todavía vivimos secuelas del terrorismo, porque no se ha acabado el terrorismo, ¿sí? Ahora, ¿qué situación vimos hoy en día? Entonces, para hacer un resumen corto de esto, si ustedes ven, ha habido una lucha de la humanidad, pues, por poner los derechos humanos al frente de la agenda, pero se han presentado poderes y luchas en la humanidad que siguen relegando y relegando los derechos humanos. Sin embargo, también podemos decir que hoy en día, como nunca hemos tenido tantos derechos los seres humanos. La Constitución del 91 en Colombia no es una excepción, en general en el mundo, ¿sí? Se han expandido los derechos. El marco para la aplicación de los derechos humanos es la democracia, ¿cierto? Y también hemos visto un avance muy importante en la humanidad. Hoy en día, más del 80% de los países en el mundo, y ha sido una cifra creciente desde 1960 hasta ahora, más del 80% de los países del mundo son declarados países democráticos, son considerados países democráticos. Entonces hemos tenido un gran avance en la humanidad, ¿sí? De los derechos. ¿De quién depende esto y de que esto tome fuerza? De nosotros, los civiles, ¿cierto? El ciudadano común, ¿sí? Que los derechos sigan tomando fuerza, que este debate presidencial en los Estados Unidos es muy trascendental. Obama presenta una agenda, Romney presenta otra agenda, pero en el fondo es un debate de derechos humanos. La propuesta que presentan los demócratas y Obama es, y en el centro del debate, el derecho a la salud. Durante toda la Guerra Fría y anterior a los Estados Unidos, derechos civiles y políticos, ¿cierto? Pero ahorita Obama le abre un esquema a los Estados Unidos
garantice el derecho a la salud, con toda la propuesta de Obamacare. En los Estados Unidos, como ustedes saben, hay 50 millones de personas que no tienen derecho a la salud, ¿sí? Con el Obamacare, eso, la idea es que todos tengan derecho a la salud. Esto los republicanos dicen, wow, esto no, cada quien tiene que defenderse como pueda. Y nosotros les damos las oportunidades económicas y que cada quien pues se defienda y consiga su acceso, no derecho, su acceso a la salud, ¿sí? Bueno. Este debate es muy importante dentro de todo el espíritu de derechos humanos en la humanidad. Es muy importante quién gana estas elecciones en los Estados Unidos. ¿Sí? Bueno. Estamos ahí, estamos en un momento estelar porque hemos avanzado mucho y estamos pues como para dar un brinco más y ese brinco depende de nosotros. Quedan 10 minutos, hablemos de violencia y será que esta historia de derechos humanos somete a la violencia. Y el hecho es que ha venido acompañado, como les conté en este recorrido rápido, surgen los derechos humanos a partir de una violencia extrema en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces los derechos dicen tenemos que someter a la violencia. ¿Cierto? Pero la violencia se requiere violencia para someter a la violencia. Y lo que el Estado hace y los derechos humanos hacen es legitimar un nivel de violencia por parte del Estado. Y el Estado ejerce la violencia, porque el Estado tiene fuerzas que ejercen un control a través de medios violentos, ¿cierto? La policía, el ejército, ¿sí? Y está ese debate, ¿será que van de la mano los derechos y la violencia? La violencia inserta en todo el quehacer del ser humano. La violencia es una fuerza que requiere la economía, la cultura, para lograr sus fines, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuáles son las películas atractivas, ¿cierto? La violencia, el bueno, el malo, ¿cierto? Esta dinámica. Y entonces, para movernos rápido en esto, antes de abrirnos a una respuesta y preguntas, la violencia y los derechos, sí, va el uno con el otro. Lo que el derecho busca es legitimar, ponerle límites a la violencia, pero pareciera que la violencia, al menos la humanidad tal cual como la conocemos nosotros, es parte de los elementos del ser humano para vivir, ¿cierto? Y entonces yo sacaría la violencia como que el derecho fuera a someter la violencia, como que el derecho fuera el que, porque indudablemente queremos un mundo de paz, pero no es a través del derecho. Y yo más bien paso a que, dado que es algo como intrínseco al comportamiento del ser humano, pasa a ser más bien un elemento cultural, es la cultura, ¿cierto? Y la frase que tenemos aquí de Gandhi, ¿cierto? Muy bonita, ¿cierto? Es, si quieres cambiar al mundo, ¿cierto? Cámbiate a ti mismo. Cambiarme a mí mismo es, yo soy la cultura, cambiando yo, cambia la cultura, siendo yo pacífico. Hay estudios muy interesantes de la violencia, no tenemos tiempo para entrar en eso, y es que la violencia se alimenta con mi comportamiento. ¿Cómo salgo yo a la calle? ¿Cierto? Yo salgo agresivo, es un mundo allá, ¿cierto? Que me va a atacar, ¿cierto? Manejando, el que se pasó el semáforo, el que le gritó, el que le levantó la voz, ¿cierto? Y la violencia se va alimentando del comportamiento de todos los individuos. Y una sociedad se va volviendo más violenta, ¿sí? Los conflictos armados, ¿sí? Se originan en situaciones, si uno ve el origen de la Segunda Guerra Mundial, son conflictos pequeños, son diferencias pequeñas, mal manejadas que comienzan a escalar. Entonces todos alimentamos la violencia o alimentamos la paz. Y la violencia es
una cuestión cultural, ¿cierto? El movimiento que comienza Mahatma Gandhi es un movimiento cultural, de que la forma como reaccionamos frente a una violencia externa debe ser con paz, ¿cierto? ¿Sí? No de puño de regreso, dele un beso de regreso, ¿cierto? Entonces, la reflexión que quiero yo ya para ir cerrando y empezar a hablar es, la no violencia primero, una actitud nuestra, está inserto en la cultura, la responsabilidad está en cada uno de nosotros, ¿sí? Y el derecho y la violencia existen precisamente, el derecho para poner un ordenamiento y la violencia existen porque la suma de los individuos es tan agresiva que requiere el derecho para decir un momentito. Y la violencia también es una respuesta a una agresión de otro. Es decir, así que esos orígenes son, o lo que pretenden los dos son los únicos. Los derechos por una parte espiritual y la violencia por una parte mecánica, ¿cierto? Violenta. Hablamos ahí, ¿sí? Preguntas, respuestas, comentarios, sí. Buenos días. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas, Sandra? Sandra Montoya. Bueno, de acuerdo pues como a todo lo de los aspectos de la Declaración de los Derechos Humanos, más lo que conversamos ayer sobre los objetivos del milenio, haciendo pues como un pequeño resumen de todo lo que se ha hablado aquí en este seminario, pues entonces esos serían elementos claves para el logro, o sea, considero que esos son elementos claves para el logro de la no violencia. Tú mencionas algo. O sea, con todo lo que hemos hablado acerca de los derechos, pues vemos que la historia ha reflejado pues momentos muy críticos en nuestra existencia, desde hace un siglo para acá. Pues todo eso ha generado mucha controversia en el ser humano como tal. Entonces, si nosotros pretendemos lograr una no violencia, todos estos hechos, todos estos acontecimientos históricos son claves para el logro de la no violencia. Claro, claro. Mire, hay varias dinámicas, pues, ¿cierto? Muy interesantes. Hay un marco internacional aceptado por todos los países, ¿cierto? ¿Sí? Que comienza con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y todos los tratados internacionales. Donde ya hay un acuerdo, pues estamos de acuerdo. Y ese fue el gran logro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahí estamos todos de acuerdo con esto, ¿cierto? Porque antes de la humanidad no había un acuerdo, ¿sí? Entonces es un brinco impresionante, ¿sí? Menciona las metas del milenio. Metas del milenio es para darle un enfoque, ¿sí? Es más, te digo una cosa, no tenemos el espacio, pero hay una crítica que las metas del milenio que terminan ahora en el 2015 y que probablemente va a haber una propuesta nueva para un periodo similar, hay un poquito de ausencia de derechos humanos, ¿sí? Si uno mira las 8 metas del milenio, no se menciona, ¿sí? Aunque está implícito, ¿cierto? La eliminación del hambre, la educación, y énfasis en la educación de las niñas, ¿cierto? Maternidad, mortalidad materna, mortalidad infantil, ¿cierto? Que también sería derecho a la vida, ¿sí? Pero claro, todo este marco es una riqueza que tiene la humanidad. A mí me preocupa es que eso se ha distanciado mucho. Hay una concepción teórica bellísima, pero la realidad está muy lejos de toda esa concepción teórica de los derechos humanos, ¿sí? Yo en mi trabajo anterior tuve la oportunidad de incluso estar en una charla, de dar una charla en la ONU, en un foro sobre derechos de los niños, que fue el área donde yo trabajé durante 18 años, y la claridad, la concepción a ese nivel es altísima, pero está muy distanciada de lo que pasa en la calle. Claro.
yo ya sé, yo no sé, definitivamente no soy muy ingenuo, pues arranco como con eso porque yo no tenía idea que el 80% del dinero de las campañas políticas norteamericanas vienen del Club del Rey. Eso es lo que la Asociación Nacional de Rey es la que paga las campañas políticas norteamericanas. Entonces, encontrar uno donde, con todo este asunto de la venta de las armas en cualquier esquina de Estados Unidos y de Estados Unidos como el amo moral del mundo, en donde la estructura política depende de la plata que me dé el negocio de las armas, a mí eso me tiene loco. Entonces, la pregunta puntual es: ¿qué tan ingenuo es pensar en este sueño de la paz cuando está mal negocio para la estructura económica de los países desarrollados? Pues, lo peor que puede pasar a los países desarrollados es que haya paz. Sí, ¿cómo ves tú ese asunto? Porque es que es bastante complicado. Pues, y doy apuntes descarados, mientras la marihuana era colombiana, eso era un problema moral. Cuando la marihuana se empezó a producir en Estados Unidos, ya empezó a ser un problema económico. Yo no entiendo. Pero mira, también siempre se van presentando dos dinámicas en la humanidad, ¿cierto? Sí, el bien y el mal. Y desde los años 80 se viene moviendo toda una propuesta del derecho de los pueblos a la paz. Y por si hay propuestas de tratado. ¿Sí? Hay conferencias frecuentes. Hace 2 semanas, una conferencia a nivel internacional en Nueva York sobre todo el tema de la paz. ¿Sí? Y ya hay un marco de eso. ¿Sí? Se las enumero rápidamente. Y hay unas dimensiones fundamentales. Y lo menciono porque me haces acordar con la pregunta, Gaby. Y son la paz y la seguridad a nivel internacional. Que los países se centran en eso. Paz y seguridad. El desarme. Eso, el desarme. ¿Sí? La seguridad humana. Todas las necesidades básicas del ser humano. Resistencia a la opresión. La libertad, la resistencia a la opresión. El mantenimiento de la paz. La objeción de conciencia. El control de las empresas militares. No hemos hablado de eso, es que ese es otro tema, rápidamente. El Estado requiere de la fuerza, la policía, el ejército para controlar el bienestar de todos los ciudadanos. Pero viene surgiendo, sobre todo en los países subdesarrollados, unas fuerzas paralelas, y es la seguridad privada. Uno toma eso muy casual, pero son ejércitos privados. El dueño de esos ejércitos es el poder económico. Yo viví en Guatemala hasta hace 2 años, por 6 años. La seguridad privada en Guatemala es más grande que el ejército. La seguridad privada manda en la ciudad. ¿Sí? La seguridad privada no tiene control de nadie. ¿Sí? Y es una fuerza muy peligrosa. Y esto es algo que viene surgiendo como una respuesta al terrorismo, ¿cierto? Que hablamos ahorita, una respuesta a las Torres Gemelas. Entonces, Gaby, lo que tú dices, la pregunta que tú dices, desafortunadamente, al final del día, el final del túnel, son las fuerzas económicas, son los beneficios económicos que tú dices. La marihuana estaba mal mientras el negocio económico era acá, ¿cierto? Pero ustedes saben una cosa, el mayor productor de marihuana hoy en día es los Estados Unidos, ¿cierto? Es California, ¿cierto? Y ya se ha venido legalizando gradualmente la marihuana. ¿Cierto? Pero es la lucha de la humanidad del bien y el mal. Y si algo hemos visto en la historia de la humanidad es que, a pesar de estas cosas negativas, es que el bien va triunfando, pues, ¿cierto? Tampoco es que el mal se pueda, no, ¿cierto? Y el bien pensemos en derechos humanos. Pero el tema que nos acoge, violencia, ¿cierto? La no violencia, ¿sí? La gran propuesta de Mahatma Gandhi fue, wow, cambiemos la forma, cambiemos la cultura,
cambiamos la forma de reaccionar frente a la violencia, ¿cierto? Y eso fue una cosa muy atrevida, ¿cierto? Y que le resultó. Es que lo que no hemos visto de un movimiento pacífico civil, de no violencia, derrota al ejército más grande en ese momento de la humanidad, sin armas. Eso es un hecho histórico, ¿cierto? Que tenemos que pensar y que nosotros los civiles tenemos que usar, ¿cierto? Y que no se usa, ¿cierto? Para mí es la gran enseñanza de Mahatma Gandhi. Con un logro, bueno, que si uno dijera, oh, un movimiento muy bonito, pero ahí está el logro, ¿cierto? La liberación de la India del sometimiento británico, ¿cierto? Eso, wow. Es una cosa nunca antes vista en la humanidad. Que se nos olvida y que no usamos, ¿cierto? Es la fuerza del poder civil y la paz. Gloria. Como dos brazos para pisar los ramos, para pisar esa paz, para pisar un estado de los poderes económicos, desde el Estado, desde el gobierno, desde las instituciones, de la institución. Y otro desde el interior de cada ser humano, desde la parte como humano, desde la parte como individual. Yo pensaría que esperar que los cambios sean desde aquí es un poquito utópico, porque ahí está la realidad del económico, de la parte de los humanos. Pero plantear lo que tú estás planteando desde aquí, empezar a generar un cambio en las estructuras sociales desde el interior de los seres humanos. El ser humano debe nosotros cada vez más despertar en la conciencia, una cultura autocrítica, una capacidad de pensar y de pensar sobre sí mismo. Y yo pensaría que es un trabajo positivo, que es la gran revolución legal, y que desde aquí, desde la unión de todos los seres humanos, ciudadanos normales y conscientes, no de las instituciones formales, sino desde aquí, es donde se puede generar el gran cambio en búsqueda de la paz, de la no violencia, de habilidades mucho más sociales, más comunitarias, más alegres para todos, y no las estrategias de control de guerra que se imponen desde el círculo lado. Ayer también en alguna de las ponencias que hablábamos y eso, precisamente vale esperar que desde las instituciones también se hagan cambios. Pero yo aquí soy más optimista, porque hay razones económicas, de las leyes y las políticas que promuevan la paz. Yo me parece que tiene que ver de las uniones de los individuos que se piensan y se diseñan las mismas. Sí. Es que me están pidiendo atrás que si por favor puedo usar el micrófono, que hay gente que no está escuchando. Pero mire, si algo ha venido sucediendo en la humanidad, es la mayor conciencia del ciudadano, ¿cierto? Sí, es decir, ha crecido, viene en un orden ascendente el poder del ciudadano, ¿cierto? Toda la primavera árabe, comenzando con Tunisia, luego con Egipto, todo ese movimiento árabe, impensable hace un año, ¿cierto? Países árabes derrocando, ¿cierto?, a sus mandatarios, impensable. El poder civil viene adquiriendo una fuerza muy grande. Todo el movimiento estudiantil en Chile, un país con unos avances económicos muy importantes, que pensaba que ya pues tenían su situación organizada y controlada a partir del Estado. La población civil dice un momentico, ¿cierto? Es decir, hay un movimiento muy interesante en la humanidad entera de ese despertar del ciudadano, que el ciudadano se va apropiando, que el Estado, que las instituciones del Estado, ¿cierto? Y este es el gran cambio, se deben a mí, usted está para mi servicio, yo lo elijo a usted. Eso lo empiezan a ver en la ciudad, aquí en Medellín, ¿cierto? Pero es donde está, porque al final del día, como tenemos concebida la democracia, es que el que manda no, pero el que manda es el gobierno, son, ¿cierto? Los tres poderes de gobierno, ¿cierto? Son los que mandan. Y eso se quedó en un vacío, y el ciudadano elegía y esta gente hacía lo que quería. Pero eso viene cambiando paulatinamente, y es el ciudadano el que cada día va exigiendo a su plan. Señor, usted está ahí para servirme a mí, usted está ahí porque yo lo elegí, ¿cierto? Tenemos mucho camino que recorrer en eso, pero
pero todo el surgimiento que se está dando es muy interesante. ¿Sí? También riesgoso, consideran algunos historiadores, porque puede haber una anarquía. Si una sociedad civil no está, no hay una cohesión social, ¿cierto? No hay un sentido común, una meta común, eso se vuelve una anarquía también, ¿cierto? Entonces también hay que tener cuidado. Pero estamos otra vez en un momento histórico muy interesante, estamos viendo unos momentos muy interesantes. No hemos mencionado lo del Internet, ¿cierto? Que el único que tenía el poder de la comunicación entre los ciudadanos era el Estado, con el control de la radio, la prensa a través del Estado. Hoy en día el control de la comunicación lo tiene Twitter, lo tiene Facebook, ¿cierto? Eso es decir, a los que tenían el poder del control de la comunicación entre los ciudadanos, eso se desmoronó. Y historiadores consideran que gracias a este avance tecnológico en Egipto sucedió lo que sucedió. Si no hubiéramos tenido los celulares y esto, en Egipto no pasa lo que pasó, ¿cierto? Entonces hay unos cambios inmensos en la humanidad que considero que apenas estamos entendiendo. No lo hemos entendido totalmente. Todo el movimiento en Venezuela, exacto, muy interesante. Un hecho de esta semana que me parece a mí trascendental. Antier está el debate Romney-Obama. ¿Sí? Obama, todo el proceso electoral genera una dinámica, pero Obama con un triunfo arrollador, ¿cierto? Y 3 años y medio más tarde, si consideramos ese debate, supieron el resultado del debate. ¿Qué opinan los ciudadanos? ¿Quién ganó? Romney 65% a favor de Romney, 25% a favor de Obama. ¡Wow! ¡Qué giro dio el ciudadano! ¿Cierto? Muy interesante. Me preguntaba alguien que sabe que yo he sido muy pro Obama, pues por todo el tema de derechos humanos y todo. ¿Cómo le pareció el debate? ¿Cómo se siente? Y yo le dije, fabuloso, porque eso tenemos que creer todos, que es el ciudadano que se puede expresar. Y si usted no está haciendo bien su trabajo, pues para usted también, señor. ¿Cierto? Que no nos peguemos a una persona y a una ideología, sino que peguémonos a lo que quiere el ciudadano común. ¿Sí? Claro, claro. Centrémonos en Gandhi, centrémonos para ir cerrando el debate, y en esta ciudad. ¿Sí? Esta ciudad sigue siendo muy violenta. ¿Sí? Hay estudios muy interesantes que los asesinatos en una ciudad, que Medellín todavía sigue teniendo un nivel alto, a pesar de que ha tenido unas reducciones, no es un hecho aislado, es una suma de hechos violentos que llegan a sectores de la sociedad. Esa es como la gota que ya derrama el vaso, pero el vaso lo estamos llenando todos y cada uno de nosotros con nuestra cultura violenta, ¿cierto? ¿Sí? No es que agarren a ese asesino allá y lo metan a la cárcel y se acabó el problema. El problema se acaba es con usted, ¿cierto? Que no alimente una cultura de violencia con cada uno de nosotros, ¿sí? Y me parece que a partir de la fundación que viene haciendo este trabajo tan maravilloso, a partir de todo el trabajo con los becarios de esta semana de la no violencia, ¿cierto? Que al menos salgamos nosotros esta semana con que yo me voy a aportar no violento todos los días de mi vida para contribuir a la no violencia de esta sociedad. Que fue lo que hizo Gandhi solito y arrastró ¿cierto? Lo que arrastró y generó lo que generó tan positivo. Entonces, que salgamos con eso es la propuesta que yo hago. Perdona, Gaby, que por aquí estás. ¿Cómo te llamas tú? Mirja. Sí. Tengo cosas de la comunicación, pero sin embargo creo que lo vale a por favor. Hay una película que se llama El Señor de las Moscas, y si uno la ve y la desmenuza, se da cuenta que ese comportamiento que los chicos adoptan en esa playa es por la falta de una luz. Y creo que una persona nunca llega a ser violenta, no es que lo decidió un día. Es un proceso que se da desde la infancia hasta la adultez.
Y no queremos que haya una sociedad violenta y nos estamos dando cuenta que los niños están creciendo solos. De los papás están trabajando, las mamás están trabajando y ellos tienen unos referentes en la calle que llenan los vacíos que no alcanzan a llenar en los hogares. Entonces yo creo que más que hacer políticas públicas y más que mirar que la escuela es el responsable de empezar a tirarnos las pelotas en cada las instituciones, es como ver en mi entorno que niños necesitan de ese afecto que quizás el padre no le puede brindar. Muchos de los que estamos aquí, muchos de los que hemos tenido otros referentes positivos aparte de nuestras familias. Hemos sido resilientes a ciertas situaciones que hemos tratado como de salir de ellas. Pero no siempre van a ser nuestros papás los que asuman esa responsabilidad de formarnos como personas. Yo creo que es importante que ese derecho a la paz no sea como algo del Estado o algo de la sociedad, sino que sea como algo que nosotros podemos garantizar. Hay una frase que en el semillero estamos tratando de promoverla y es: nuestros valores garantizan sus derechos. Si yo te respeto, voy a garantizarte ese derecho a la expresión. Si yo alcanzo a ser solidario, voy a garantizarte esas necesidades básicas que puedes tener y pues, más que promover esas políticas públicas es como el crecimiento de la persona. Y yo creo que hay que ser corresponsables. Sí, hay que pensar en que no es un problema exterior, es un problema que si yo puedo hacer algo desde mi microcosmo, puedo solucionar muchas de las cosas que hay. Y yo creo que ese derecho a la paz lo garantizar con una historia. Tiempo. Un último comentario, excelente. ¿Puedes responder tu pregunta? Excelente comentario. Sí, la violencia, y lo hemos discutido a nivel de la Junta, ¿cierto? La violencia empieza en el ser humano, en el vientre de la madre, ¿cierto? Si esa madre ha sido abusada, maltratada, ¿cierto? Eso ya va un ADN violento en esa bella niña que va a nacer del vientre de esta madre, ¿cierto? Y desde ahí tenemos la responsabilidad de trabajar. Ya está. Tuve la oportunidad de trabajar en Guatemala, que es considerado Guatemala, Salvador, Honduras, los países más violentos en el mundo, con más muertos que Afganistán y que en porcentaje de su población, y que Irak. Y en Sri Lanka también, cuando estaba todo el conflicto armado, tuve la oportunidad de trabajar allá. Y este tema de la violencia lo debatimos mucho, ¿sí? Y luego de varios años de trabajo y de experiencia en las comunidades, llegamos a la conclusión de que eso había que comenzarlo a trabajar desde la casa, ¿cierto? ¿Sí? Desde los niños, desde la madre, desde las mujeres, ¿cierto? Había que comenzarlo a trabajar desde ahí. Porque pues, comenzar a trabajar con un muchacho, un joven de 18 años, cuando sus 18 años han sido muy violentos, y pretender que tenga una cultura de no violencia es un poco tarde, ¿sí? Sí, muy bien por tu intervención. Listo, muchas gracias, muy amables. Salgamos para las calles con este compromiso de que la violencia depende de la actitud mía, si yo alimento esa violencia en esta sociedad. Bueno, continuamos con la segunda ponencia del día del señor